Hay cosas que nunca planeas, pero que, sin aviso, terminan definiendo tu vida. Jamás pensé que me casaría con la directora ejecutiva de una de las empresas más grandes del país, y mucho menos que ese matrimonio tendría fecha de caducidad desde el día 1. Te contaré mi historia, de cómo terminé en esta situación, de cómo no pude salvar a la persona más importante para mí, y de cómo conocí a mi benefactora. Todo comenzó hace 3 años con un trato limpio y simple. Jenny Clark necesitaba un esposo para acallar a su familia, que la presionaba y amenazaba con quitarle su puesto. También buscaba una figura paterna para su hija, María, alguien que la protegiera y cubriera el vacío dejado por su verdadero padre, Carlos Morris. Yo, por mi parte, necesitaba el dinero. $10 millones al año eran la clave para pagar el costoso tratamiento de Isabella, la mujer que amo. Los contratos no hablan de las miradas que duran un segundo más de lo necesario, ni de las cenas en silencio que, sin darte cuenta, se vuelven cómodas. Tampoco mencionan nada sobre una niña que empieza a llamarte, papá, como si fuera lo más natural del mundo. A ojos de otros, mi rol parecía ridículo, el de un tonto mantenido, pero yo me reía por dentro, porque ¿dónde más pagaban $10 millones al año por hacer de marido de mentira? Mi pasado en el bajo mundo, cobrando deudas y boxeando en peleas clandestinas, era un secreto que Jenny nunca supo. Ella me había elegido en parte porque, según me dijo, me parecía a su primer amor, Carlos Morris. A mí no me importó, al final, gracias a su dinero, pude salvar a Isabella. Durante estos 3 años, Jenny y yo vivimos bajo un acuerdo tácito de cortesía, respeto y 0 dramas. Y ahora, mientras la cuenta regresiva llegaba a su fin y supe que Carlos Morris estaba de regreso en el país, sentí un alivio que casi me hizo silbar mientras empacaba. En cuanto el contrato se acabara, tomaría mi pago y me iría sin mirar atrás. Todo comenzó el día que la salvé a ella y a su hija, María. La niña había sido secuestrada, y yo, que pasaba por ahí, me enfrenté a 7 hombres armados. Fue una pelea fea, pero gané. Jenny descubrió que, como ella, me había graduado en la misma universidad. Poco después, me hizo una propuesta tan extraña como tentadora, 3 años de matrimonio a cambio de una suma que rozaba lo indecente. Yo iba a negarme, pues no me atraía la idea de ser padrastro, pero cuando escuché la cifra, acepté sin pensarlo. Con el tiempo, en esos pequeños momentos que no estaban en el contrato, empecé a notar cómo Jenny me miraba, sobre todo en los últimos 6 meses. Cuando estaba con María, cocinando o simplemente hablando, sus ojos se quedaban fijos en mí, y eso me ponía nervioso. No porque no me sintiera halagado, sino porque entre nosotros no había futuro. Yo ya tenía a alguien a quien amaba, e Isabella estaba en la suite más lujosa del hospital gracias a Jenny, así que lo único que esperaba era que el contrato expirara. La noticia del regreso de Carlos Morris fue casi un regalo, pues coincidía con el final de nuestro acuerdo. Me dije que sus miradas solo eran nostalgia mal dirigida, yo era un sustituto temporal, y pronto él ocuparía mi lugar. Carlos Morris era un diseñador famoso, un hombre que amaba la libertad más que cualquier vínculo y que había abandonado a Jenny en cuanto supo que tendría una hija. Esa ausencia marcó a María, volviéndola tímida y reservada. Jenny mantenía vivo ese espejismo, le compraba regalos y le decía que venían de él. Yo nunca contradije esa historia, pensando que si algún día él regresaba, lo haría sobre un terreno emocional preparado. Al día siguiente, la rutina siguió. Preparé el desayuno, llevé a María a la escuela y recibí saludos de sus compañeros, que me conocían bien. María nunca me llamó papá, pero todos creían que lo era. Por la tarde, después de recogerla, me puse a cocinar. En casa no había niñera, no por falta de dinero, sino porque yo lo prefería así. Si me pagaban $10 millones al año, lo mínimo era ganármelo con algo más que presencia. Cocinar para ellas era casi un ritual. Justo cuando terminé de cocinar y estaba a punto de llamar a María para cenar, escuché risas desde su habitación. Me acerqué sin hacer ruido y oí que hablaba por videollamada con su madre, y con una voz masculina. No tardé en entender quién era. María lo llamó papá, con una alegría que pocas veces le había visto. Le decía que le encantaba el vestido que él le había diseñado. Comprendí entonces que esta vez no era un invento de Jenny. Carlos Morris estaba en contacto y, por lo que parecía, había prometido regresar pronto.
No entendía cómo un hombre podía alejarse de una hija tan encantadora y no volver a verla en años. Y tampoco podía entender la fe ciega de Jenny, esa espera casi absurda por alguien que la había abandonado. Aquella llamada no era asunto mío. No quise interrumpir ese momento, así que me fui a limpiar la casa. Cuando el silencio volvió, fui a buscar a María. Se sentó a la mesa con una expresión entre emocionada y confundida. Le sonreí y le pregunté, ¿papá va a volver? Ella asintió. El tío no es tan importante como papá, le dije. Papá va a estar contigo siempre. Y si me echas de menos, puedes visitarme en vacaciones. Su carita se tensó. Le revolví el cabello y añadí, no te preocupes. Papá te va a querer más que yo. Asintió despacio y empezó a comer, aunque con esa mirada que tienen los niños cuando no saben si alegrarse o asustarse. Yo, en cambio, ya tenía clara mi decisión, en cuanto Jenny volviera de su próximo viaje de negocios, me iría. Esto ya no me incumbía. Esa noche, después de acostar a María, estuve a punto de llamar a Isabella. Me detuve. Mientras siguiera viviendo aquí y ellas estuvieran cerca, no lo haría. Me sentía culpable. Por mucho que nuestro matrimonio fuera falso, seguía siendo una traición a la promesa que le hice. Encendí la televisión y puse una película para distraerme. Era una de esas que tocan fibras, y terminé llorando. Curiosamente, ya la había visto con Isabella. En aquella ocasión, también lloré, y ella se burló, ¿eres un matón de poca monta, y lloras con una película? Me dio vergüenza entonces, pero así era yo. De pronto, la puerta se abrió. Jenny había regresado antes de lo previsto y me encontró con los ojos rojos. Nos miramos, los dos un poco sorprendidos. Me levanté rápido y le pregunté, ¿por qué volviste tan de repente? Ella se acercó despacio. Estaba viendo una película, dije, señalando el televisor. Pareció relajarse y dio un paso como si fuera a abrazarme. Fingí buscar el control y apagué la pantalla, esquivándola. Se quedó quieta, algo confundida. El silencio se volvió incómodo, hasta que sonó su teléfono. El nombre de Carlos Morris apareció en la pantalla. Jenny salió al balcón para contestar. Yo fui a la cocina y le preparé algo de comer. Cuando regresó, el plato ya estaba en la mesa. Jenny, dije con calma, Carlos ha vuelto. Organicemos el divorcio cuanto antes. Ella me miró fijo, sin decir nada, con una frialdad extraña. Me removí incómodo. El contrato terminó hace tiempo. No será bueno que Carlos vea esto. No tengo tiempo ahora, respondió, y se fue directa a la habitación de María, cerrando la puerta de golpe. Limpié la mesa, más decidido que nunca, tenía que irme. Mi deber estaba cumplido. Estos 3 años las cuidé porque me pagó generosamente, pero no iba a abandonar a Isabella por nada. Los días siguientes, Jenny estuvo tan ocupada que apenas coincidimos. No tuve oportunidad de volver a tocar el tema del divorcio. El contrato ya había expirado y me había pagado medio año por adelantado. Podía marcharme renunciando a ese dinero, pero no sería correcto. Cumplir mi palabra era importante para mí, y además necesitaba ese certificado de divorcio para casarme con Isabella. Llegaron las vacaciones de verano y Jenny se llevó a María. No hacía falta ser adivino, iban a ver a Carlos. Aproveché para ir al hospital. Saludé a la madre de Isabella y entré a la habitación. Isabella estaba sentada, recostada contra la cabecera, con esa mirada que siempre me derrite. Para ti, dije, sacando un ramo de tulipanes de detrás de la espalda. Los tomó, los olió. Huelen muy bien. No tanto como tu toalla de baño. Se quedó congelada un segundo y luego me lanzó una mirada de reproche. Pervertido. Mi madre está aquí. Ya tienes 30 y sigues siendo igual de inmaduro. Entonces cásate conmigo y maduraré un poco, contesté con media sonrisa. Ese era un lado mío que Jenny nunca vería. Con ella, todo era trabajo. Isabella bajó la voz, con los ojos humedecidos, te amo, Jorge, pero no puedo casarme contigo. Ya te he agobiado bastante. No quiero seguir siéndolo.
Su madre salió llorando, dejándonos solos. No eres una carga. Tengo dinero, y voy a curarte. No tiene cura, Jorge. Y aunque la tuviera, no podría darte hijos. No quiero que sufran como yo. Me tomó la mano con fuerza. Basta de tonterías. Nos vamos a casar. Voy a prepararte una boda grande. Y sobre los hijos, ya te lo dije 1000 veces, soy huérfano, me puse yo mismo el nombre. No tengo herencia que continuar. Isabella sonrió y completó mi frase, torturar a mi madre. Ah, no es divertido hablar contigo. Incluso siendo graduada de una universidad del 985, no tienes nada de inteligencia emocional, contesté, sintiéndome algo avergonzado por haber usado esa amenaza tantas veces en el pasado. Nuestro Jorge Evans, en el fondo, es un niño muy tierno. Puede llorar viendo una película. ¿Cómo pude pensar que realmente lastimarías a mi mamá? Replicó. No digas tonterías ni trates de adivinar las intenciones del emperador, le respondí, incómodo. Ella extendió las manos hacia mí. Me acerqué y me tomó el rostro con una sonrisa antes de besarme varias veces. Su Majestad puede quedarse esta noche y dejar que su concubina la atienda, dijo. Me incorporé, saqué el teléfono y abrí los momentos de WeChat de Jenny Clark. Quería saber qué estaban haciendo ella y los demás. Aunque intuía que no volverían en unos días, prefería confirmar. Con un salario de 10 millones al año, debía estar siempre atento a los movimientos de la jefa para no cometer errores. Isabella me observaba en silencio. En las fotos, Jenny aparecía junto a Carlos Morris y María Clark, los tres vestidos con trajes familiares a juego. María sonreía radiante, Jenny lucía un color de ropa que jamás le había visto, y Carlos, con su porte artístico y refinado, parecía el hombre ideal. Yo, en cambio, aunque tuviera un título universitario y cierta apariencia, no dejaba de ser un matón. Isabella solo estaba conmigo porque yo lo había forzado. Durante la ausencia de Jenny y su hija, viví una especie de vacaciones, pasando cada día en el hospital junto a Isabella. Nunca habíamos estado tanto tiempo juntos así. Tampoco parecía sospechar que mi dinero provenía del boxeo clandestino. Sabía que, al volver Jenny, ese arreglo terminaría. Planeaba casarme con Isabella y, como ella soñaba con vivir junto al mar, compré con el dinero de Jenny un pequeño patio frente a las olas. Para mí no era un gasto grande, Jenny cubría todos mis gastos y siempre me adelantaba más dinero del necesario. Incluso el costoso tratamiento de Isabella podía pagarlo sin problema. La conocí cuando era la belleza de la escuela, inteligente y aplicada, mientras yo era un delincuente que apenas había terminado la educación obligatoria. La primera vez que la vi, me obsesioné. La acosaba con mi grupo, la hostigaba a la salida de clases y la amenazaba con su madre, ya que vivía solo con ella. Incluso golpeé a un chico que creí que era su novio. Ella me preguntó si sería libre si moría, y le respondí que, de ser así, iría a atormentar a su madre. La vi romperse en lágrimas, pero no supe consolarla. Tiempo después me dijo que padecía una enfermedad hereditaria, igual que la que mató a su padre. No le creí y seguí persiguiéndola. Un día me pidió que, si después de divertirme, la dejaría ir, y cuando asentí, me entregó su primera vez. Pero no la dejé ir, la obligaba a ir a mi apartamento cada día. Antes de entrar a la universidad, me dijo que no tenía dinero para la matrícula. Me marché sin decir nada y, 2 meses después, llegué cubierto de moretones con 100.000 yuanes. Isabella y su madre lloraron al ver el dinero y mi estado. Entonces, Isabella me mostró el historial médico de su padre, realmente tenía la enfermedad. Renunciaría a la universidad para cuidar a su madre. Esta, entre lágrimas, confesó que los médicos le habían advertido que no debía tener hijos, pero no hizo caso, y ahora se culpaba por el sufrimiento de su hija. Isabella me tomó la mano y dijo, Jorge Evans, sé que me amas. Lo he sabido desde el principio, pero no puedo estar contigo. Toma el dinero y vete. No acepté el dinero. Recuperé mi aspecto feroz y le dije que tenía que ir a la universidad, de lo contrario, haría la vida imposible a su madre. Sí, incluso entonces seguía amenazándola con ella, y lo hacía delante de la propia mujer. Era la única forma en que creía poder controlarla.
Ella me preguntó por qué. Le respondí que, como me había dicho que quería ir a la universidad pero no tenía dinero para la matrícula, yo había ido al ring clandestino a pelear y ganar ese dinero. Ahora que lo tenía, me confesaba que me había mentido. El precio por mentirme, le dije, era que cuanto más se negara a hacer algo, más la obligaría a hacerlo. Destrocé objetos en su casa para demostrar mi determinación. Al final, cedió entre lágrimas. Fue a la universidad, y yo seguí boxeando para cubrir todos sus gastos. Me gustaba demasiado, ya estaba profundamente enamorado. Sabía que ese era su sueño, y no soportaba verla renunciar a él por una enfermedad hereditaria. Pero la conocía bien, ni la persuasión ni el consuelo funcionaban con ella. Solo cuando me mostraba como el gamberro que siempre creyó que era, se quedaba sin opciones. La acompañé a la inscripción. Alquilamos una casa cerca del campus y empezamos a vivir juntos oficialmente. Ella se dedicaba a estudiar, yo traje a mis compañeros de la ciudad natal para trabajar como cobradores de deudas y boxeadores. Cada vez que me veía llegar herido, lloraba y me pedía que dejara todo aquello. Yo no veía otra forma de cubrir los gastos. Incluso me compró materiales de estudio. Yo no quería estudiar, así que empezó a amenazarme con casarse. No tuve otra opción, me quedaba con un cuaderno de prácticas, estudiando mientras cobraba deudas. Lo sorprendente fue que, 4 años después, me admitieron en la misma universidad que ella. Sin duda fue gracias a su paciencia como maestra, y a que, en el fondo, yo era inteligente, antes simplemente nadie se había preocupado por mí. Tras graduarme, le propuse matrimonio, pero se negó. Su razón fue que no podía tener hijos y que yo merecía algo mejor. Le respondí que, siendo huérfano, no quería tener hijos, incluso podría adoptar su apellido. Mis palabras la hicieron reír y llorar a la vez. Me dijo que, si después de 4 años no presentaba síntomas de su enfermedad, entonces nos casaríamos. Esos años fueron felices, aunque invertimos los papeles, ella trabajaba y yo estudiaba. Trabajaba sin descanso, y yo no entendía por qué se forzaba tanto. Le pedí que dejara de hacerlo, podía mantenerla con las peleas de fin de semana, pero me lo prohibió. Ella vio mi plan y me amenazó para que no fuera. Me enfadé, Isabella, te equivocas. Aquí el hermano mayor soy yo. Si dejas de ser mi novia, serás uno de mis lacayos. ¿Qué derecho tienes a darme órdenes? Ella sonrió, bajó la mirada y, en tono de súplica, dijo, hermano mayor, este hermano menor no quiere que el hermano mayor salga herido. Con mi sueldo, en 2 años podremos comprar un apartamento en esta ciudad. Entonces entendí, trabajaba tanto porque quería comprarnos una vivienda. Al ver que no contestaba, me amenazó de nuevo, si quería casarme con ella, debía tener 2 certificados, el de propiedad y el de graduación, sin excepción. Usó la misma táctica que yo solía usar con ella. En mi tercer año, logramos comprar un piso de segunda mano, 70 metros cuadrados, pagado al contado y amueblado. Ella insistió en ponerlo a mi nombre. Me negué, pero dijo que debía estar a nombre del hombre antes de casarnos, a menos que no pensara hacerlo. No podía contradecirla, el hermano mayor nunca falta a su palabra. Así que el piso quedó solo a mi nombre. Me gradué, y ella se desplomó, necesitando un costoso tratamiento. Planeaba suicidarse, pero la descubrí. No la detuve. Frente a ella, redacté un testamento cediendo el piso a su madre. En ese momento lo entendí todo, el piso a mi nombre no era para nosotros, sino para mí, y para mi futura esposa. Ella nunca tuvo intención de casarse conmigo. Me enseñó, me apoyó, y juntó dinero para dejarme con un hogar y un título, listo para otra mujer. Su plan siempre fue marcharse al primer ataque grave, para no ser una carga. Las lágrimas me nublaron la vista. La abracé, deseando morir con ella. Ella lloraba y me repetía que no valía la pena. No respondí, solo quería estar con ella. Al final, aceptó tratarse. Vendí el piso en el que habíamos vivido solo 1 año. Cuando se enteró, me abrazó llorando, todo lo que hice fue por ti, y yo misma lo he destruido. Me incomodó su actitud. Sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza, quería gastar lo que le quedaba de vida en apoyarme, en darme un futuro brillante.
Con algo de enojo le dije, he sido el hermano mayor durante tantos años, ¿cuándo he necesitado un lacayo que me complete? En el fondo, yo sabía que no era ningún héroe. Había sido un niño problemático, el intruso que irrumpió en su vida, que intimidaba y amenazaba a su madre, y aún así, ella me amaba y cuidaba con devoción. Traje a su madre para que la atendiera y volví a los combates clandestinos de boxeo. Medio año después, justo cuando habíamos vendido hasta nuestra casa natal, ocurrió el secuestro de la hija de Jenny Clark. Con el apoyo económico de Jenny, conseguí para Isabella la mejor suite del hospital y probamos todo tipo de tratamientos, nacionales e internacionales. El esfuerzo no fue en vano, su enfermedad quedó bajo control. 3 años después, mi contrato con Jenny estaba a punto de vencer. Sabía que ella probablemente no quería divorciarse, pero para mí eso era imposible. La observaba a través de sus publicaciones en WeChat, llevaba medio mes fuera, acompañada de su primer amor. No era asunto mío, pero me irritaba. Mi prioridad era casarme con Isabella sin perder un día más. Tenía todo listo para la boda, solo esperaba el regreso de Jenny para firmar los papeles. Si no fuera por su carácter bondadoso y por la incómoda posibilidad de que el padre de María Clark regresara, ya la habría presionado. Esa noche, mientras dormía en la habitación del hospital, recibí una llamada urgente de Jenny, Vivo Club 888, sálvame, susurró. Colgué, me levanté con cuidado para no despertar a Isabella, pero ella abrió los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó. Es mi jefa, ha tenido un problema. Puede que no venga en unos días. Ella asintió y me dejó marchar. En el instante en que cerré la puerta, la escuché susurrar, mi hermano mayor es un niño muy gentil. Sonreí. Siempre encontraba la forma de burlarse de mí. Bajé al estacionamiento, tomé el coche y conduje al Vivo Club. La 888, la suite más lujosa, estaba en el último piso, ya había estado allí con Jenny. Armado con un bastón, subí y me encontré con 4 hombres vigilando la puerta. Los derribé, pateé la puerta y me quedé inmóvil, dentro había más de 30 personas. Al frente, Vincent Clark, medio hermano de Jenny. Ella, sentada en un sofá, estaba completamente vestida, aunque con el rostro enrojecido por la ira. Respiré aliviado. Vincent, sorprendido, me recordó que el contrato había terminado. No me interesaban sus intrigas familiares. Me acerqué a Jenny y le pregunté por María. Respondió que estaba en casa, al cuidado de una niñera. Me tomó la mano y la apreté con fuerza. Vincent rió y dio una señal, todos sacaron sus armas y nos rodearon. Hizo insinuaciones sobre mis sentimientos hacia Jenny y sobre su relación con su exnovio, pero ella lo interrumpió con firmeza. También insinuó a Isabella, pero Jenny respondió con una risa fría, dejando claro que conocía nuestra relación. Eso me sorprendió, nunca la había llevado a ver a Isabella. Decidimos marcharnos. Vincent dudó, pero finalmente apartó a sus hombres, pues ya conocía mis habilidades. Salimos con calma. Jenny miró a los hombres derribados en la puerta y me dejó guiarla hasta el ascensor, sin soltar mi mano. En el coche, me confesó, Jorge Evans, lo siento. Quería verla sin tu permiso. Lo supuse, pero ya no importa. Ahora que has vuelto, mañana nos divorciaremos. Su rostro se endureció. ¿Tan ansioso estás por divorciarte? 3 años juntos, ¿y no hay ningún sentimiento? El único lazo entre nosotros es el de empleador. Te agradezco todo lo que hiciste, Jenny, pero sabes que mi corazón pertenece a otra persona, como el tuyo a Carlos Morris. Es imposible para nosotros, le dije con firmeza. He terminado con todo esto. No quiero saber nada de ti y de Carlos Morris. No necesitas explicarme nada. Desde el principio acepté este matrimonio por contrato para pagar el tratamiento de Isabella. Ahora ella está estable y cada uno debe seguir con su vida. Cumplamos el acuerdo de 3 años. En estos años me he vuelto dependiente de ti, y María tampoco puede vivir sin ti, respondió Jenny, con un leve ruego en la voz. Nunca la había visto así. Siempre había sido distante, fría y disciplinada. Verla ahora me hizo sentir que sus años de amor devoto por Carlos Morris habían sido una farsa. Ella había tenido un hijo con él,
lo había esperado durante tantos años, sin duda lo amaba profundamente. ¿Y ahora? ¿Renunciaba a todo eso para quedarse conmigo? Conociéndola, sabía que no se movía por impulsos, siempre calculaba, siempre evaluaba pros y contras. Lo pensé y decidí ser sincero, no sé qué pasó entre tú y Carlos para que abandonaras a quien esperaste 7 años y, en cambio, intentaras retenerme. Siempre pensé que eras devota, incluso te admiré. Me estás decepcionando. Ella guardó silencio unos segundos. Carlos y yo no somos compatibles. Su terquedad es igual a la mía, ambos tenemos ambiciones y siempre chocábamos. Pero en estos 3 años he visto que tu carácter complementa el mío, Jorge Evans. María y yo te necesitamos. Quiero ser tu verdadera esposa. No soy tan perfecto, repliqué. Fui un matón, lo único que sabía era pelear. Esperaba a Isabella a la salida de la escuela y amenazaba a su madre para que fuera mi novia. He sido un verdadero bastardo, y nunca te he mostrado quién soy realmente. Jenny sonrió con calma. No puedes ocultar tu verdadero yo durante 3 años viviendo juntos. Isabella me contó que te odiaba a muerte, pero después entendió que simplemente no sabías expresarte. Me dijo que eres un niño grande, sentimental, que toma en serio las promesas, que querías ser un gran jefe, pero eras demasiado blando y te faltaba ambición. Todos los que se aprovecharon de ti te dejaron atrás, excepto ella, tu única seguidora. Me avergoncé un poco. Me concentré en conducir, fingiendo no escuchar. Empecé a gustarte en el 2.º año de matrimonio, continuó. Aunque físicamente te pareces algo a Carlos, nunca te confundí con él. Tus ojos tienen vida, siempre con una leve sonrisa. Me hace sentir segura. Y sí, creo que podría ser un gran jefe. Hace años que dejé de serlo, respondí rápido. Ella rió y, como si hubiera recordado algo, añadió, Isabella y yo fuimos compañeras de clase. En aquel entonces se decía que la belleza de la escuela se había enamorado de un chico de cabello amarillo. Nunca imaginé que eras tú. Me lanzó una mirada triunfante, burlándose. Me molestó, no soy rival para ella en una conversación. Ahora soy un estudiante universitario, ¿vale? Dije con fastidio. Jenny me ignoró. Este año me he reunido muchas veces con Isabella. Yo contacté a todos esos expertos. Incluso hablamos por WeChat todos los días. Me contó mucho sobre ti. Te ama y tú la amas. Sabe perfectamente de su enfermedad y su mayor deseo es verte vivir bien, casarte y tener hijos. Por eso te empujó a hacer el examen universitario y a ahorrar para una casa. Quiere que estés en una mejor posición, para casarte con alguien mejor. Le prometí que cumpliría ese deseo, cuidarte y tener hijos contigo, hasta que ella venga a mí en un sueño y me diga que está satisfecha. Yo ya sabía lo que pensaba Isabella, pero siempre le repetí que tener hijos no me importaba, lo único que quería era a ella. Ella decía que era mi única seguidora, sin entender realmente que quería su jefe. Y en cuanto a Jenny, sabía que no lo hacía por amor. 3 años juntos me habían enseñado a leer sus ojos, en ellos solo había cálculo. Su última publicación en WhatsApp lo confirmaba. En las fotos de las vacaciones aparecía junto a Carlos y su hija, radiante, mostrando un lado de sí misma que yo nunca había visto. Para mí, estaba claro, Jenny Clark había considerado volver con su familia. Jenny Clark me miró con ojos suplicantes. Me tomó un buen rato reunir el valor para pronunciar la frase, nos divorciaremos mañana. No me quedaré. Me llevaré a Isabella lejos de esta ciudad, nos instalaremos junto al mar y allí prepararé nuestra boda. Al oír esto, Jenny se desplomó en su asiento, desanimada. Al día siguiente, se marchó temprano alegando que tenía asuntos que atender por lo ocurrido la víspera, pero que volvería para acompañarme al trámite del divorcio. No tenía motivos para dudar de su explicación, así que no insistí. La niñera temporal preparó el desayuno y luego se fue. Entonces, María Clark se despertó. Me recibió con una sonrisa inmensa. Dijo que había vuelto hacía tiempo, pero como no me había visto, pensó que ya no la quería. Pronto entendí que solo habían estado fuera 3 días, aunque Jenny publicaba fotos a diario en WeChat para dar la impresión contraria.
Supuse que lo hacía para que yo pasara más tiempo con Isabella. Pero, ¿no habría sido más sencillo divorciarnos antes? Le dije a María, tu tío se irá lejos en unos días y no volverá. ¿Y si te extraño? Preguntó con voz infantil. Puedes pedirle a tu mamá que te lleve a visitarme. Vivo junto al mar y te llevaré a buscar almejas en la playa. María me abrazó de pronto. Tío, ¿puedes casarte con mi mamá? ¿Puedo llamarte papá? Para mí, tú eres mi papá. Me quedé helado. Había cuidado de ella durante 3 años y sabía cuando hablaba en serio. No supe cómo responder, no podía romperle el corazón. Cambié de tema para consolarla. Al día siguiente, pensé que Jenny intentaría otra excusa, pero para mi sorpresa, me llevó directamente a la oficina de asuntos civiles. Allí me enteré de que existía un periodo de reflexión de 1 mes para el divorcio. Firmamos los papeles y nos fuimos. A mediodía las invité a comer como despedida. María, consciente de mi partida, no se separó de mí ni un instante. Incluso mientras comía, repetía, no me dejes. Intenté sonreír y les expliqué que tenía asuntos importantes. Jenny también lloraba. Les dije que podían visitarme en vacaciones. ¿En serio? Preguntó Jenny. Por supuesto. En ese momento comprendí el malentendido, nunca te dejé ver a Isabella porque no quería que pareciera un encuentro entre marido y mujer. No lo hice en secreto, respondió ella. Me di cuenta de que por eso había retrasado tanto el divorcio. Jenny sonrió entre lágrimas, si me lo hubieras dicho antes, pensé que nunca volveríamos a vernos. Bromeó llamándose mi pequeña seguidora, y María quiso serlo también. Le dije que los seguidores debían saber pelear y ella susurró, papá, tú puedes enseñarme. Pensé en lo poco que significaba para ella su padre biológico, Carlos Morris. Después de la cena, escribí para Jenny una lista con instrucciones para cuidar a María y se la entregué. Nos despedimos cada uno en su coche, aunque ella me regaló el suyo. Poco después, Jenny apareció en el hospital con María. Como ya habíamos solicitado el divorcio, dijo que podía visitar a Isabella abiertamente. Desde entonces, venían casi a diario, y cuando viajaba por negocios, Jenny dejaba a María conmigo. La niña, antes distante, ahora estaba completamente integrada. Llamaba a Isabella, mamá Isabella, y a su madre, abuela, con evidente felicidad. Verlo me provocaba cierta punzada en el corazón, Isabella siempre había querido un hijo propio. Llegué a pensar si deberíamos intentarlo, pero descarté la idea, sabía que ella no estaría de acuerdo. Cuando se acercaba la fecha para obtener el certificado de divorcio, la salud de Isabella mejoraba. Preparábamos nuestra boda junto al mar, y María se ofreció a ser la niña de las flores. Jenny, atenta como siempre, supervisó la casa y el lugar de la ceremonia. El día de recoger el certificado, Jenny me tomó la mano con fuerza antes de entrar. Yo pensaba decirle que siempre podría contar conmigo, pero se me adelantó, en este mes he visto cuánto amas a Isabella. A veces pienso en lo maravilloso que sería si yo fuera ella. Suspiré, me ves con ojos idealizados. Solo hago lo que hacen las parejas. De repente, Jenny Clark sonrió y tomó mi mano para entrar en la oficina de asuntos civiles. Mientras caminábamos, dijo, vámonos, Isabella todavía nos está esperando. Me quedé perplejo. Era evidente que antes no quería entrar, y ahora, de pronto, se mostraba tan decidida. El corazón de una mujer es como una aguja en el fondo del mar, pensé. En ese instante, sonó mi teléfono. Era una llamada del hospital. Contesté, y la voz al otro lado me dijo que Isabella estaba gravemente enferma. Sentí que el mundo se me escapaba de las manos, el teléfono cayó al suelo con un golpe sordo. ¿Qué pasa? Isabella. Preguntó Jenny, con el rostro desencajado. Mi mente quedó en blanco, las piernas, inestables. Jenny me sostuvo, y su expresión se llenó de pánico, sabía que algo grave había ocurrido. Sin siquiera recoger el teléfono, corrí a buscar un coche. Cuando llegamos al hospital, Isabella ya estaba en quirófano. Me senté afuera, sintiendo que cada respiración era una batalla. Un médico salió para decirnos que nos preparáramos para lo peor.
Me aferré al brazo de Jenny mientras las lágrimas me desbordaban. Esta mañana todo estaba bien. Tenía que recibir el alta, la casa junto al mar, la boda, todo estaba listo. ¿Por qué? Esa noche, Isabella se fue. La chica que había perseguido desde la secundaria ya no estaba. El sol abrasador me golpeaba, pero no sentía calor alguno. Llevé sus cenizas a la cabaña junto al mar. La boda que había planeado con tanto esmero se convirtió en un funeral silencioso. Tras la ceremonia, la madre de Isabella me entregó una carta. Era de ella. Jorge Evans, te amo. Quería darte lo mejor del mundo y decirte las palabras más bellas, pero terminé siendo una carga. El destino es extraño. ¿Sabes cuánto te odié al principio? Nunca imaginé que durante 10 años nuestras vidas se entrelazarían así. También te convertiste en el chico malo que más amé. Gracias por haberme hecho sentir que estos 30 años valieron la pena. Tengo tanto que decirte, pero cuando tomo la pluma, solo queda nostalgia. Jorge, me voy. No llores, no tengas miedo. Vive bien. Mira hacia adelante. Aunque me vaya, seré una estrella cuidándote siempre. Cuida a María, mi hija adoptiva. Jenny también te quiere. Si puedes, dale una oportunidad. Mi dulce niño grande, acepta una nueva vida. Siempre me alegraré por ti. Apreté la carta con fuerza. Esa noche enfermé. Entre sueños y fiebre, sentí que alguien se sentaba junto a mi cama y me tocaba la frente. Pensé que era Isabella. Le tomé la mano y toqué su rostro. Jorge Evans, si quieres, piensa que soy Isabella. Todo lo que ella haría por ti, yo también puedo hacerlo, susurró una voz. Desperté. No era Isabella. Retiré mi mano, giré el rostro y las lágrimas fluyeron sin freno. Jenny se fue. No solo de la habitación, sino de mi vida. Durante un año entero no supe nada de ella, salvo que seguía en contacto con la madre de Isabella. Ese año lo pasé en calma, viviendo con la madre de Isabella en la cabaña. Hasta que, un día, escuché una voz familiar en la puerta. Hermano Jorge Evans, ¿todavía aceptas subordinados? Era Jenny, sonriendo, vestida con colores vivos como en sus fotos antiguas. Me levanté y la recibí. Me tomó del brazo con naturalidad, recordándome que técnicamente seguíamos casados. Con el tiempo supe que se había desvinculado de su familia, había mudado su empresa y traído a María, quien cambió de escuela para vivir con ella en mi patio. Lo que nunca imaginé fue verla aprendiendo a llevar la casa junto a la madre de Isabella. Un día me confesó que, mientras se fotografiaba con María y Carlos Morris, pensaba en mí. Por eso se vistió de esa forma, para verme. En ese instante sopló una brisa marina, acariciándome el rostro como un beso suave. Sentí que Isabella me susurraba. Y cuando miré a Jenny, la forma en que me observaba era idéntica a la de Isabella. Me giré bruscamente. Sabía que ella me pedía dejarla ir, vivir bien y aceptar un nuevo comienzo. Ese era su mayor deseo. Yo también lo quería, pero aún necesitaba tiempo. Epílogo 1. Isabella, su perspectiva. El hospital huele a desinfectante y a despedida. Siento que mi tiempo se acorta, lo noto en mis huesos, en cada respiración que se vuelve un esfuerzo. Pero no es mi vida lo que más me preocupa, es la suya. Jorge. Ese hombre obstinado que un día me siguió hasta la puerta de mi escuela y nunca se fue. El mismo que aprendió a estudiar solo porque le dije que, si no lo hacía, no me casaría con él. El que vendió todo lo que teníamos para pagar mis tratamientos, aunque le insistí en que no valía la pena. Nunca le confesé que, desde el principio, mi meta era prepararlo para vivir sin mí. Que cada lección, cada empujón, cada exigencia, no buscaban fortalecer un nosotros, sino fortalecerlo a él. Recuerdo la última vez que me prometió que me salvaría, y yo, por dentro, sabía que era yo quien lo había salvado a él. Jenny fue mi amiga en la universidad. Cuando recibí el diagnóstico, le pedí un favor imposible, que lo cuidara si yo ya no podía hacerlo. Aceptó sin hacer preguntas, aunque en sus ojos vi que entendía más de lo que decía. No me duele que lo quiera. De hecho, lo agradezco.
Jorge necesita a alguien que lo rete y lo comprenda, y Jenny puede hacerlo. Solo espero que, cuando llegue el momento, la elija no por mi petición, sino porque realmente lo desee. Cierro los ojos. Escucho sus pasos acercándose por el pasillo. No sé cuántas visitas más me quedan, pero hoy, todavía, puedo sonreírle como si nada pasara. Epílogo 2. Jorge, después de la muerte de Isabella. El día que enterramos a Isabella, la ciudad amaneció nublada, como si supiera lo que estaba por suceder. No lloré en el funeral. No podía. Sentía que, si empezaba, no podría detenerme. Durante semanas, mi vida se volvió un péndulo, de la casa al hospital para acompañar a su madre, de la casa a la escuela para llevar a María. Jenny siempre estaba cerca, aunque nunca se imponía. Al principio, su silencio me irritaba. Luego entendí que era su manera de respetar mi duelo. No intentaba reemplazar a nadie, simplemente estaba ahí, como un pilar que no pedía nada a cambio. Una tarde, mientras llevaba a María al parque, Jenny apareció con un termo de café y se sentó a mi lado. No hablamos de Isabella. No hablamos de nosotros. Solo observamos a María correr detrás de una pelota. No hay prisa, me dijo, como si pudiera leerme. No voy a irme. No respondí. Pero esa noche, al llegar a casa, no me sentí tan solo. Tal vez no estaba listo para un nuevo comienzo, pero por primera vez desde que Isabella se fue, pensé que algún día podría estarlo. Epílogo 3. Jenny, su perspectiva, después de la muerte de Isabella. No lloré en el funeral de Isabella. No porque no me doliera, sino porque me prometí no mostrar debilidad delante de Jorge. Ella fue mi amiga, y también mi rival silenciosa. Desde el inicio supe que él la amaba, y lo acepté. Durante 3 años, mi papel fue acompañarlo sin cruzar ciertas líneas. A veces me dolía verlo sonreír mientras hablaba con ella por teléfono o salir corriendo al hospital sin dar explicaciones. Pero nunca lo detuve. Ahora, con Isabella fuera de este mundo, sería fácil intentar ocupar ese espacio vacío. Pero no quiero eso. No quiero ser un reemplazo. Quiero que, si algún día me mira, sea porque ve a Jenny, no a su recuerdo. Lo observo desde la ventana del salón mientras juega con María en el jardín. Ríe, aunque en esa risa hay un matiz de tristeza. Sé que el duelo es un camino lento y que no puedo forzarlo. Puedo esperar. He esperado antes. Y si un día decide que su historia conmigo merece empezar, aquí estaré.